poder establecer una legislación en que aquí se avale únicamente el registro de la molécula original, que no por todas las argucias mejor conocidas por usted, que ya tiene la industria farmacéutica, pequeñas modificaciones hagan que se registre nuevamente como nueva molécula y esto prolongue su tiempo de vigencia y los costos que ello implica como un medicamento innovador y no poderlo tener al alcance como genérico para toda nuestra población. Muchas gracias. Gracias, doctor Américo. Tiene usted la palabra, doctor José Alonso Novelo Baeza. Bueno, hay preguntas, hay preguntas que se repitieron y la respuesta es solo una. Es la misma respuesta a quien pregunta con una intención o con una percepción o en un contexto, y es la misma respuesta a quien pregunta con contexto y percepción diferente. Es una sola respuesta. Empecemos con este tema tan álgido y de tanto interés económico que es la cannabis. Obviamente, y digo obviamente, porque es el sentir popular y el pueblo no se equivoca, que detrás de la cannabis no hay realmente propósitos terapéuticos. Hay un gran interés económico. Dejémoslo allá. Pero contestando la pregunta respecto a la armonización de la cannabis, hagamos un poquito de historia. En el 2017 se eliminaron de un artículo que enumeraba a los psicotrópicos, narcóticos y estupefacientes, se bajó la marihuana de ese grupo de medicamentos para darle un trato diferente. Dejémoslo allá. Se baja y se empieza a proponer con usos industriales y terapéuticos, cuando atrás hay un trasfondo, valga la redundancia. Pero nos corresponde a nosotros como brazo del sector salud y fundamentalmente para evitar riesgos a la salud, evaluar el tema de la cannabis desde el punto de vista médico y de investigación científica, privilegiando el riesgo y no el valor terapéutico, porque en la historia de la cannabis el riesgo es evidente científicamente, con evidencia científica probado que hay daño a la salud, daño al sistema nervioso central, daño social, daños periféricos. Eso está plenamente comprobado. Ahora, no podemos ser de ninguna manera cerrados, porque el ser cerrados es dejar de ser inteligente. La inteligencia se define como elasticidad neuronal, la capacidad de incluir nuevos conceptos dentro de nuestro armamentario académico. Y no podemos cerrar la posibilidad de que dentro de la cannabis y de sus moléculas existan moléculas que son de uso terapéutico. Actualmente quiero decir y poner sobre la mesa que a nivel mundial solamente hay 6 registros sanitarios de cannabis, solamente esa cantidad, y no se consideran específicos para tratamiento. Son usados para potenciar anestesia, para cuestiones paliativas de dolor, para algunas situaciones de conducta psiquiátrica, hay quien dice oncológico, y lo que más se acerca a un uso, pero que debería de ser bien regulado, es el uso para las convulsiones refractarias.
En los Estados Unidos existe el Epidiolex, que tiene registro sanitario, que ha sido desarrollado a partir de la cannabis. Ese producto es solicitado con cierta periodicidad ante la COFEPRIS por los que usan el medicamento amparados con una prescripción médica. Y nosotros cumplimos con proveerles el permiso de importación y obtenerlo. Nunca hemos prohibido un registro sanitario con cannabis. Ahora, otra cosa es el uso de la cannabis desde el punto de vista herbolario. Y eso habrá que estudiarlo muy profundo. Porque una cosa es sustraer de la cannabis el delta 9 cannabinoide, que es el principio que regula los síntomas que mencioné hace un momento. Y otra cosa es usar la planta o sus aceites con toda la avalancha de principios activos que contiene la planta. Y allá estamos violando un principio del medicamento que es seguridad, que es calidad. ¿Y eficacia? Pues la eficacia va junto con la especificidad. Entonces, tenemos que trabajar mucho desde el punto de vista científico con las instituciones que le corresponden. La COFEPRIS no tiene un área científica. La COFEPRIS se nutre de elementos científicos y tecnológicos y desde un punto de vista humanista y transparente los pone en práctica. No nos cerramos de ninguna manera a la investigación científica de la cannabis, pero que se haga con altos requerimientos y cumplimientos de los métodos, de la metodología de la investigación. La investigación de la cannabis no se puede llevar en traspatios ni en laboratorios improvisados. Debe de haber instancias a las cuales podemos recurrir para que nos apoyen en que cuando alguien solicita investigación al respecto de la cannabis, exista ese alguien como parte de un padrón de científicos investigadores y su metodología analizada y pasada a COFEPRIS para darle curso. Tengamos en cuenta que si se sacan medicamentos de la cannabis, ningún medicamento se lleva menos de 15 años en proceso hasta obtener el medicamento terminado. Una cosa es ser remedios, otra cosa es ser medicamento. Creo que con esto pienso que termino contestando lo que es cannabis. Sin embargo, si tengo que adundar ante una réplica, lo haré con mucho gusto. Respecto a la frase muy recurrida del libre desarrollo de la personalidad invocado en el artículo 22 de la Declaración de los Derechos Humanos. Me gustaría tenerlo acá, permítanme un momento. Mi opinión es que falta analizar a fondo los 30 artículos de la Declaración de los Derechos Humanos y no solamente tomar una frase que puede ser muy seductora, muy respetable, libre desarrollo de la personalidad. El artículo 22 dice: toda persona como miembro de la sociedad, o sea, no existe sola, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Sin embargo,
Y no es polémica, es una invitación a una reflexión sana, con una mira que es un objetivo, que es la salud del pueblo de México. Sin embargo, el artículo 29 de la misma Declaración de los Derechos Humanos dice, toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público, del bienestar general en una sociedad democrática. Y termina su tercer punto, el artículo 29, diciendo, estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Me da la impresión, y vale que lo ponga en la mesa, analizar estos dos artículos, a ver en qué manera se contraponen o se complementan, pero el libre desarrollo de la personalidad, empezaremos definiendo qué es libertad, qué es desarrollo, si a desarrollo le falta algún adjetivo, y sobre todo el tema más serio de los sociólogos, que es el tema de la personalidad, donde todavía no se ponen de acuerdo para hacer una definición breve, porque las definiciones largas solamente confunden. Inteligencia es elasticidad neuronal, nadie se confunde. Pero personalidad, hasta la fecha, los más estudiosos hablan que la personalidad tiene tres partes, dos genéticas y una externa. Una es el fenotipo con que el individuo nace, que lo hace diferente a los demás de entrada, sus características físicas. La otra son las características instintivas de lo que se llama temperamento, la reacción inmediata de respuesta a un estímulo. Y estos dos componentes son modificados por la educación y la inteligencia. Entonces, respeto profundamente la opinión de cada quien. El respeto es fundamental para la convivencia de la sociedad, pero el respeto es fundamental para lo más fundamental del hombre, que es la salud. ¿Y el tercer elemento? Eran tres. El tercer elemento, que lo fenotípico y el instinto temperamental se le aplica la educación, ¿okay? Etcétera. Ya aprenderé a la cuarta comparecencia a ordenar mis papeles. Ok. Esto me lo preguntó doña Patricia, es personalidad. La senadora Nubia Mayorga, el desabasto. En un comunicado que hizo COFEPRIS, el primero en 9 meses, dijimos que no había habido, ni había, y nos aventuramos a decir que no habría, ni habrá desabasto. Yo soy responsable de las respuestas que doy y digo que había un desabasto mediático y aún creo que peor, un desabasto inducido o un desabasto por descuido administrativo. Tuve
la buena aventura de recibir a un grupo de papás que están en esta problemática con sus niños, que no deben de ser usados por ninguna instancia para sensibilizar a nadie. Los niños son sagrados. Y papás de niños enfermos, me enseñó un maestro, son papás que viven en angustia. Y no hay que darles mala información. Este supuesto desabasto, podemos empezar, quiero empezar, que el 2 de agosto obtengo una llamada de parte de México, de donde vengo, y me dicen que Laboratorios PISA está recogiendo firmas ante grupos de anestesiólogos para anunciar un futuro e inevitable desabasto de efedrina. ¿Sí? No hicimos nada y simplemente apareció una publicación por el presidente nacional, me puedo equivocar del nombre de la asociación, presidente nacional de Asociación de Médicos Anestesiólogos, en el que dijo que era un inminente desabasto de efedrina. Okay. Nosotros verificamos y visitamos plantas basados, primero, el primer responsable de una alerta respecto a farmacovigilancia es el titular del registro sanitario. Ese primero. Indistintamente lo pueden hacer cualquier denuncia ciudadana o de un paciente lastimado. Y tercero, las instituciones públicas y privadas de salud que nos manifiestan, que nos hacen llegar una alerta. Pero quiero decirles además que en los sexenios pasados, sobre todo en los últimos 3 años, desapareció la farmacovigilancia en México. Una persona proveniente del INCAM se presentó a COFEPRIS a proponer una plataforma que sirviera para la farmacovigilancia y se le llamó NotiReporta. Para entrar para tener acceso, para entrar a la información de NotiReporta, teníamos que tener la clave para entrar y solamente estaba en posesión de 2 personas. Salió a la venta la notificación, las notificaciones hechas a NotiReporta. Y el primer laboratorio, no quiero decir el único porque no tengo la certeza, pero el primer laboratorio que la adquirió fue PISA. Y PISA tenía información privilegiada. Y todos los eventos de alerta sobre farmacovigilancia, reacciones adversas, etcétera, se mantenían ocultas. Si estoy equivocado, quiero saber si hubo alertas públicas sobre medicamentos en los 3, 4 años pasados. Ahora ya estamos con Uppsala, a través de la herramienta de Vigiflow. Ya estamos a nivel global participando con las instancias de farmacovigilancia mundial. Y estamos empezando a trabajar las instancias de tecnovigilancia. Y digo esto porque es parte de la información o de la desinformación o la no información que mantuvo a la industria farmacéutica nacional sin generalizar como proveedora de medicamentos de buena y alta calidad. No podían haberlos. No había farmacovigilancia, para empezar. Ahora,
El tema del desabasto, las reacciones, no dijimos muertes, las reacciones adversas, probablemente relacionadas con metotrexato, en el hospital del Niño Poblano, simplemente era suficiente para visitar la planta. Visitamos la planta y encontramos defectos en el proceso de elaboración de medicamentos. Y suspendimos la línea de proceso. En el lugar no había ningún medicamento, por lo cual no pudimos haber asegurado nada. Nosotros fuimos a ver el proceso, pero además, repito, reitero, no había medicamento alguno. Se presenta toda esa situación mediática, etcétera, y tengo que decirlo, porque están calumniando. La calumnia es mentira con intención de hacer daño. No es una mentira sencilla. ¿Sí? Tengo que decir que el jurídico de Pisa, el señor Zavala, se presentó a pedirnos que liberemos el metotrexato porque tenían 17,000 ámpulas, pero que estaban incautadas, aseguradas por Cofepris. Le dijimos que eso no era así. Insistió que era así y le pedimos el documento. Y el documento no lo pudieron mostrar, como hasta la fecha no lo han mostrado. ¿Okay? Porque no existe ese documento. Salieron de allá diciendo que si podían entonces distribuir ese medicamento. La respuesta nuestra fue, hagan lo que crean que deben de hacer. Distribuyeron el medicamento. Y hemos sido señalados, no quiero decir acusados, se acusa ante la autoridad. Hemos sido señalados que simplemente encontramos en Pisa faltas administrativas. No, encontramos irregularidades en el proceso de producción. Y ahora les voy a decir algo sustancial porque eso acaba de ocurrir. La semana pasada obtuvimos los resultados de los lotes de 17,000 ampolletas de metotrexato que Pisa distribuyó. Un grupo de lotes. Uno de ellos de 850 ámpulas no pasó la prueba de esterilidad. Allá está el documento. Afortunadamente, el riesgo para los pacientes que lo reciben, y aquí están los papás y sí quiero tranquilizarlos, no engañarlos, el riesgo es mínimo porque la bacteria que se encontró se le llama Bacillus simplex. Es un esporulado. En los libros de farmacología no se encuentra como patógeno, pero no cumplieron con la norma de esterilidad. Entonces, no son procesos administrativos, no lo son. ¿Sí? Son cuestiones de operatividad que ponen en riesgo a la población que reciben esos medicamentos. Ya desde luego, el procedimiento es avisarle al laboratorio, en este caso Pisa, que uno de sus lotes estaba contaminado. Se esperan 24 horas de respuesta y comunicamos a las instituciones y hospitales que recibieron los lotes de no usar el medicamento. ¿Bien? Este medicamento, repito, está contaminado de Bacillus simplex, no patógeno, pero en situaciones de vulnerabilidad por inmunodeficiencias podría causar algún problema. El meollo del asunto acá es que no es solamente procesos administrativos, son procesos operativos serios.
Aunado a esto, recordemos el problema de las centrales de mezcla, SAFE, SAFE, como se llame, de filiales de laboratorios PISA, que nos comunican de Guadalajara, 52 pacientes con hemocultivos, cultivos de sangre positivos con una bacteria Lecrecia de carboxilata. Revisamos la planta y encontramos contaminación de las bolsas todavía no usadas con Lecrecia de carboxilata. Y nos dimos a la tarea porque inmediatamente vino la noticia a nosotros de que éramos culpables de un desabasto de la atención que prestan estas centrales de mezcla. ¿Okay? Ya Guadalajara la habíamos cerrado. Y dijimos, vamos a caminar en espiral verificando a todos, entrando por la más cercana. Nos fuimos a León y León pasó la prueba. Y nos fuimos a Morelia y Morelia pasó la prueba. Pero de las 17 plantas centrales de mezcla que PISA tiene como filiales en el país, 7 fueron clausuradas porque se encontraron irregularidades en los procesos. Y con esto no quiero de ninguna manera que quede claro de entrar en conflicto y decir simplemente nuestra labor es la que estamos ejerciendo y en un momento de comparecencia tenemos que informar sabiendo el juramento que aquí tenemos que dar de sí, protesto, decir la verdad. ¿Sí? Y allá estamos. Entonces ha sido una serie de incumplimientos, no se ha llegado a desabasto. PISA no es el único, como cordialmente dicen algunos. PISA es monopólico, no es único, es una forma muy suave de ocultar lo monopólico que es grave. ¿Sí? Y así fueron las circunstancias de muchos años con la industria farmacéutica en este aspecto, con este laboratorio. Sin embargo, ya nos reunimos con ellos, nos visitó la directora de regulación sanitaria de PISA y nos comunicó que el 7 de octubre están en condiciones de recibir verificación de parte de nosotros y que están seguros, así lo consideran, que van a estar en condiciones de fabricar el metotrexato. También es obligación mía decir que desde el 9 de mayo ellos estuvieron avisados y se suspendió el proceso de la línea y pasó mayo, junio, julio, agosto y una partecita de septiembre y se presentaron diciendo no hemos podido hacer nada, pero en un mes lo tenemos todo listo. O sea que tuvieron 4 meses sin atención al problema. Entonces, todo eso da indicios, da sospechas de que hay algo allá, que los medios de información que son de investigación deberían de llevar a cabo y los legisladores que representan al pueblo de México también hacer su labor y no solamente ser informados unilateralmente. Yo así lo creo. Yo no creo en la mala voluntad de los legisladores. Simplemente nos dan mala información. Y hasta allá estamos. Si el día 7, que es el próximo lunes, nosotros visitamos y encontramos a PISA cumpliendo la norma, aplaudiremos a PISA. No hay nada contra ninguna industria, ninguna empresa. Esperemos que el día 7, en cuestión de una semana, empiecen a producir y producen 3 lotes por semana.
al mismo tiempo que su producto, principio activo del metotrexato, lo importan. Y nosotros no tenemos ningún pendiente de importación con PISA. Lo importan de Alemania. Es un buen producto. Y este tema del metotrexato pasará como una parte amarga de la historia de la salud de México si se cumplen las normas de proceso que se exigen. Y ya, punto. El etiquetado. Perdón. Permite un segundo, Sí, con mucho gusto. doctor Novelo. Yo les pediría que, dada la delicadeza de la información, me permitieran que dieran la aprobación para que el doctor Novelo termine de contestar puntualmente todo lo que quise a preguntar por cada una de ustedes. Si ustedes, ¿sí? ¿Me permiten? Bien. Adelante, doctor. Gracias, muchas gracias. El etiquetado. El etiquetado ha sido una discusión a nivel mundial con los países que se interesan por la salud de sus ciudadanos. No podemos ignorar ni podemos soslayar que lo que consumimos somos en gran parte lo que somos y viceversa. Y que una dieta sana es el principio de una buena salud. Hay países como Chile, como Perú, como Argentina, Francia, etcétera, que han modificado su etiquetado. Hay que hacer una historia acá. En el 17, la sociedad civil, la academia, la industria y la parte comercial, junto con COFEPRIS, platicaron, discutieron, etcétera, el tema del etiquetado, propusieron uno, y la sociedad civil y la academia votaron por un lado, y por el otro lado las cámaras de comercio y la industria votaron por el otro lado, y el factor decisivo era COFEPRIS, que debe de cuidar la salud, y votó por el etiquetado actual. Ahí quedó. ¿Okay? Así fue. Se presenta un nuevo gobierno, un gobierno que como todos puede tener admiradores y detractores, eso es parte de la democracia, simplemente diferente, y nos damos a la tarea de cambiar el etiquetado para beneficio de la salud. Es bien sabido que el etiquetado, que ahora tenemos, se han hecho pruebas con estudiantes de nutrición y tardan hasta 2 minutos y medio en interpretarlo. Abusan estos productos, no de cloruro de sodio, de excesos de azúcar, de grasas trans y de excesos de caloría que obviamente conllevan a la obesidad. La obesidad, acúmulo de líquido. El acúmulo de líquido en los 3 compartimentos humanos, intravascular, intersticial y celular, produce dentro de lo vascular un aumento de volumen y por lo tanto aumento de presión arterial, que es igual a una fórmula que dice volumen por resistencia. La presión arterial se va sobre el riñón. Y el riñón le devuelve también a la presión arterial. Se establece el síndrome metabólico con todas sus consecuencias, obesidad, hipertensión, daño renal, que cuesta mucha infelicidad a los pacientes y un gran costo económico al pueblo de México, porque el dinero es de todos, es el sagrado dinero del pueblo, que en cada gobierno a diferentes personajes les toca administrar. Entonces sí estamos procurando, porque nos corresponde la norma 051, sí estamos procurando un nuevo etiquetado
conversando con la industria sin condicionamientos. Esto no es cuestión de trueque. No podemos truequear lo que le corresponde a otros. Un buen etiquetado le corresponde a la salud. Y ninguna de las partes puede decir, te lo cambio con esto. El etiquetado es una necesidad urgente para cambiar el síndrome metabólico del país. Somos el segundo país con obesidad. Y somos el primer país de niños con obesidad. Y eso, simplemente la obesidad, hay obesidad congénita con defectos de genes, el síndrome de Prader, el síndrome de Willis, etc. Pero simplemente es un desequilibrio entre lo que consumimos y lo que gastamos. Ahí se genera la obesidad. No nos confundamos, es muy fácil. Entonces, el etiquetado frontal va procurando ser muy claro con el que tenga la menor capacidad de interpretación. Ese es nuestro objetivo y esperamos compartirlo con la industria, la cual debe de pensar que la patria es primero, que la salud de los mexicanos es primero. Y en COFEPRIS no lo perdemos de vista. Ningún riesgo a la salud pasa. En cuanto a los ahorros por la distribución de medicamentos, eso no corresponde a COFEPRIS. No me sesgo de ninguna manera, pero no contesto lo que a otras responsabilidades les toca responder. Es tema de la licitación. A COFEPRIS le corresponde en cuanto a la distribución, el destino final del medicamento, porque tenemos la atribución de vigilar almacenes y de ver los medios por los cuales se transporta el medicamento, dependiendo del medicamento, de los 3 tipos de medicamento. Aquellos de alta seguridad, estupefacientes, etcétera, los biológicos que necesitan de una temperatura muy estricta, y los demás como el metotrexato, que es no tan complejo distribuir. Y vamos al rezago. El rezago sí ha sido de verdad un problema que heredamos. Y después de tratar de, tanto la administración actual, cumplirla, sin caer en rezago, porque no hemos caído en rezago, son procesos que están ahorita pendientes, pero están a tiempo de atender. Nos dimos a la tarea, muy optimistas, de atender el rezago heredado y al mismo tiempo atender a los usuarios de esa administración. Y sentimos que nos vamos quedando un poco atrás en esta administración. Hemos platicado con los diferentes representantes de la industria porque el 85 al 90% de los trámites en COFEPRIS pertenecen a la industria farmacéutica, de que nos den una lista de cuáles son realmente sus prioridades, porque ellos tienen trámites rezagados desde el 2006 y nunca nadie levantó la voz al respecto en las administraciones pasadas. Prometen que sí, y de pronto llegan y te traen 180 trámites que les urge para esa semana, desde el 2006, 2008. Pues simplemente inverosímil. Entonces no vemos una labor conjunta, o sea, una colaboración, no vemos labor conjunta. Entonces decidimos, vamos a atenderlo de esa administración, como dice la canción, el tiempo que te quede libre, atenderemos lo anterior, pero hemos dejado abierto
a los usuarios, a la industria farmacéutica, que si de verdad identifican un trámite rezagado de administraciones pasadas, lo atendemos. Y esto lo estoy diciendo públicamente ante un recinto de verdad, como es este lugar de los legisladores que representan las necesidades del pueblo de México. Los atenderemos. Y eso lo hemos dicho, no lo estoy prometiendo desde acá. Iremos atendiendo el rezago conforme a nuestras posibilidades, dando prioridad a esta administración y a los trámites que nos manifiesten los usuarios que lo consideran así. Respecto a nuestras relaciones internacionales e instancias regulatorias, no hay ningún riesgo. Hemos dejado de asistir en 10 meses, yo en lo particular no he viajado al extranjero más que a Yucatán. No he viajado al extranjero. La mejor política externa sí estoy convencido que es la política interna. Y en corto, con nuestros homólogos como es la FDA, con nuestros homólogos de Brasil, con Dinamarca, que han tenido a bien, visitarnos, les hemos dicho con toda la soltura de la moral, no queremos ser levantamanos, no queremos ser comparsa, queremos convertir a esta nueva COFEPRIS en un ejemplo mundial y ser líderes de regulación sanitaria a nivel mundial. En ese momento, cuando tengamos autoridad moral, estaremos presentes en las reuniones que sean necesarias. Mientras tanto, a través de las benditas redes sociales, podemos obtener la información de lo que allá se deliberó y dar nuestra opinión en forma semejante. No hemos perdido ningún lazo. Antes de diciembre debe de venir la OPS con nosotros para recertificarnos y recertificarnos como debe de ser. Respecto a los registros de 5 años que sí la industria ha propuesto que sean indefinidos, nosotros no visitamos a ninguna industria a menos que haya un reporte que ellos mismos alerten, que ellos son los primeros en ser los responsables como titulares de registro sanitario, o por una denuncia ciudadana de pacientes, o por alguna institución que colabora con farmacovigilancia. Y al visitarlos cada 5 años se ven en la necesidad para recertificarse de pasar por un proceso de verificación para ver que todo está correcto. No queremos pensar que ese indefinido tiempo significa que hagan las cosas sin verificación. Aquí, cuando menos por obligación, cada 5 años tenemos que verificarlos. O antes, si hay algún ejemplo de los que puse previamente. Y sí hemos conversado eso. El prolongar 10 años o 15 años la recertificación no nos evita verificarlos de ninguna manera. ¿Sí? Eso es lo que hemos conversado con ellos. En cuanto a darles trato diferente a empresas, no lo hemos hecho. De ninguna manera lo hemos hecho, ni lo haremos. Eso es lo que estamos criticando, precisamente eso es lo que estamos combatiendo, que en los gobiernos anteriores, en las administraciones anteriores, no quiero decir gobiernos, en las administraciones anteriores sí se privilegiaron industrias. Y al privilegiar industrias se atropellan derechos de otros. Pues sí se privilegiaron industrias, sí se crearon monopolios, oligopolios, sí se bloquearon para las adjudicaciones, que eran muchas las adjudicaciones directas. Si ahorita, por ejemplo, no se quedan desiertas 62% de las claves, quedaban desiertas más antes, lo cual obligaba a adjudicaciones directas, donde se prestaba
a cosas que no deben de ser o muy diferentes a una licitación abierta. Entonces, preferenciar a otros, pues es una acusación que está dando la industria que ya no está favorecida. Les hemos dicho, suelo parejo, no atropellar a nadie, ningún privilegio. Si desde aquí la COFEPRIS les atropellan un derecho, denuncien. Denuncien. ¿Okay? Entonces, que el ir a comprar a la India o ir a comprar a la China o ir a comprar a Francia no es darles un trato diferente, es simplemente solucionar un problema de salud que es el abasto de medicamentos que amenazan con que no hay y tendremos que salir a buscarlos donde sea. Ahora, no cualquier medicamento. Si es verdad y es una legítima preocupación de parte de quienes representan al pueblo de México, es decir, ¿qué calidad de medicamentos? Okay. Primero, se usó la figura que muchos países usan, que es adquirir medicamentos precalificados por una organización de referencia como es la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud conoce muy bien cuáles son las agencias regulatorias de alta exigencia y qué país y qué empresas producen medicamentos que han cumplido con esa alta exigencia y los precalifica, no los garantiza. El hecho de estar precalificados no te garantiza que sea un producto que un día llegue a tu país en buenas condiciones, no hay garantía. Y por eso nosotros tenemos que checar, como estos lotes que llegaron de metotrexato de Francia, ya tenemos los lotes bajo examen de Laboratorio Nacional. Vamos checando todos. Durante la administración de salud de Chertorivsky, del doctor Chertorivsky, también hubo un recurso para comprar medicamentos al extranjero, aunque era un convenio unilateral. México podía comprar por circunstancias de contingencia o de ¿cómo se llama?, de salud pública, medicamentos a países con alta exigencia regulatoria e incluyó Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Australia y Japón. Pero solamente medicamentos de patente. Así que por ahí también podemos adquirir. Hay otra figura que se recurrió ahora y fue la figura que es la misma para cuando hay 5 papás de los niños afectados que llegaron a COFEPRIS hace menos de 10 días a solicitar, amparados por una prescripción médica del especialista, la compra de metotrexato a título personal para sus niños. Se recibió, como el respeto y la ley manda, la solicitud de los padres y se está atendiendo para obtener el medicamento como la ley marca. Ahora, en la misma forma que un ciudadano puede ir amparado, también una institución, y en este caso, una institución pidió por todas las instituciones de salud medicamento metotrexato que estaba siendo ya a punto de terminarse y se obtuvo de laboratorios Milan o Mylan de Francia. Ese medicamento se está checando en Kayak, en nuestro laboratorio. Entonces, si no tenemos el medicamento acá porque no lo producen por X circunstancia, tenemos que salir para afuera. Y hay recursos que te da la ley. Doctor. Para, como dice, perdón, solamente esto y si usted quiere cambio. Pero venía yo dispuesto hasta la medianoche. El artículo 132. La Secretaría podrá otorgar el permiso para la importación de materias primas o productos terminados que no cuenten con registro sanitario en los siguientes casos. Cuando se presente alguna contingencia, cuando se requiera por política sanitaria,
para fines de investigación científica de registro de uso personal o para pruebas de laboratorio. ¿Okay? Entonces, de ninguna manera hemos nosotros alterado o violado la ley en los procesos para comprar medicamentos que en un momento dado aquí las claves quedan vacías o aparentemente los laboratorios no lo están fabricando o lo podrían fabricar. Termino diciendo, ojalá que el día 7 pasen la verificación por laboratorios PISA de la familia Álvarez y adelante, estemos bien. Eso no va a eliminar nuestras pruebas de laboratorio, no va a eliminar nuestras verificaciones. Seguiremos adelante tratando juntos de dignificar a la industria farmacéutica nacional ante el mundo entero. Muchas gracias. Muy interesantes sus respuestas. Sin embargo, te habíamos dispuesto 20 minutos para su contestación. Nos llevamos 50, muy importante su contestación. Pero vamos a tratar de, son tres rondas, vamos a tratar de utilizar de la mejor manera el tiempo que tenemos, abreviando en lo posible. Exactamente. Sí, le rogaría, si me permite, que lo pudiera hacer llegar a la brevedad por escrito, senadora Jesús. Gracias. Le damos la palabra en la segunda ronda a la senadora Patricia Mercado Castro. Tiene usted la palabra, senadora. Y saludando a la senadora Xóchitl Gálvez, que nos está acompañando. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pues realmente se agradece su franqueza, la honestidad de sus respuestas. Y bueno, sin duda sí, la COFEPRIS es la institución que usted dice, tiene en sus manos realmente una gran tarea para garantizar la salud de la población en México, de todos nosotros y nosotras. Pero por supuesto me dejó muy preocupada con su respuesta sobre el reglamento de la cannabis. Porque lo que quiero decirle, no sé si esté de acuerdo, ya en su respuesta me lo dirá, es la Suprema Corte de Justicia realizó un ejercicio de ponderación precisamente entre el derecho a la salud y el libre desarrollo de la personalidad. La decisión de la primera sala de la Suprema Corte, pues sin duda acudió también a la evidencia científica para determinar que la prohibición resultaba inconstitucional, ¿no? Y lo hizo basado en la evidencia y, por supuesto, en la interpretación de la Constitución, que finalmente pues es la tarea de la Suprema Corte, interpretar la Constitución frente a algún tipo de controversia. Realizó también un ejercicio de ponderación exhaustivo, es decir, no es la opinión de la Corte, es una sentencia, es una decisión con base en la evidencia donde hizo esta ponderación de derechos. Entonces, usted puede tener, digamos, por su formación médica, por su formación como persona, como ciudadano y ahora como funcionario, puede tener una visión, una posición sobre el tema y podemos imaginarnos entonces que por esa posición va a ser un reglamento muy duro, va a reglamentar de manera muy fuerte o a lo mejor sobreregulado el tema del uso terapéutico de la cannabis. Está bien, lo que necesitamos es un reglamento de ese para que las personas puedan, ya verán los usuarios, ya verán los ciudadanos, ya veremos lo que sea, si eso es requerido, ¿no? Porque nos parece una regulación que hace inaccesible finalmente el derecho. Pero lo que necesitamos es el reglamento, ¿no? Y creo que usted ha sido como muy claro en las consideraciones que ha hecho sobre los otros temas, digamos, en el respeto, ¿no? En el respeto a la ley, a lo que hemos hecho. Y aquí nosotros como legisladores ya no solamente vamos a discutir el tema de lo terapéutico, sino ya la Corte nos dijo son inconstitucionales estos artículos de la Ley General de Salud y los tienen que derogar y tienen tantos días para hacerlo que ya se nos está
cumpliendo, y después de eso, pues por supuesto, el reglamento. Y como le digo, ahí podemos tener diferencias de qué tipo de regulación tenemos que hacer, más estatista, más de mercado libre, más así, más regulada, más no, pero finalmente tenemos la obligación de hacerlo. Entonces, esa es mi pregunta. Independientemente de lo que usted piense y de que con lo que usted planteó, por supuesto que sería una posición muy naif decir el uso de la cannabis, ya sea adulto, lúdico o terapéutico, no tiene ninguna consecuencia negativa. Sería realmente una manipulación de la información. Por supuesto que la tiene, y sabemos, digamos, que hay en ese sentido, pero que es una minoría de la población los que quizás transitan por un camino que puede dañar su salud. Sin embargo, digamos, esto, como le decía, bueno, esta es una discusión que ya estamos dando en el Senado de una manera, de otra. Han venido funcionarios de Estados Unidos, de Canadá, de Uruguay, cuál ha sido su experiencia, qué están haciendo, cómo le vamos a hacer, porque además nosotros también pues estamos discutiendo no solamente el tema de la salud, no solamente el tema del derecho, sino también como parte de la pacificación del país. Entonces, bueno, pues esa es mi pregunta. Independientemente de su posición, hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, tenemos 2 años con esto, seguramente podrá incluso la Suprema Corte, así como llegaron los papás y las mamás con sus amparos, pues podrá llegar la Corte diciendo qué pasó, no cumpliste con lo que te dije, como pensamos que tenemos que cumplir aquí en el Congreso de la Unión, en el Senado, y cuál es su respuesta, digamos, concreta, tomando en cuenta la posición que usted tiene. Va a lanzar un reglamento duro, difícil, como usted lo vea. El tema es cuándo vamos a tener ese reglamento, incluso con su posición, ¿no? Ya veríamos si reconvenimos jurídicamente el reglamento que la COFEPRIS haga, pero finalmente pues tenemos un reglamento y tenemos algo con que debatir, discutir y con que ejercer el derecho que ya la Corte dijo, existe ese derecho que se use la cannabis en términos medicinales y terapéuticos. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Senadora Silvana Beltrones, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bienvenido, comisionado. Un gusto tenerlo aquí para aclarar muchos temas que están en el tintero. Sin duda, uno del que ya se habló, pero me parece muy importante por su relevancia, es el tema del desabasto del metotrexato. Nosotros también nos hemos reunido en 2 ocasiones previas a esta comparecencia con padres de familia del Hospital Federico Gómez, mismas en las que usted fue invitado y por alguna razón no pudo venir, pero aquí se tocaron muchos temas de importancia, sobre todo de las preocupaciones de los mismos y en donde nosotros, en un ánimo de ayudar, hemos pues platicado de hacer grupos de colaboración con usted, con ellos, con los directores de los institutos nacionales y de los hospitales para llegar a soluciones que den una pues vía mucho más efectiva y una vía de comunicación pues que fluya mucho mejor entre los pacientes y los servidores públicos. Como ya sabemos, este hospital ha enfrentado en los últimos meses una crisis por la falta de medicamentos y hubo un desabasto a nivel nacional, no dicho por mí, sino por varios especialistas en el tema. Y ante tales hechos, ya mencionó el comunicado que ustedes emitieron, en el que informan que en los últimos 5 años COFEPRIS ha expedido 6 registros sanitarios para producir el metotrexato a farmacéuticas nacionales. Esto equivale en su conjunto a alrededor de 35 millones de unidades. Una de ellas es PISA, en donde ya explicó ampliamente qué fue lo que sucedió. Pero en esta visita que tuvimos en el Hospital Federico Gómez conocimos también el estado de las otras farmacéuticas y en el caso particular de Zurich Pharma vemos que tuvo una suspensión temporal por parte de COFEPRIS, pero la farmacéutica resolvió las observaciones y sin embargo
no se ha dado concluido el procedimiento por parte de ustedes. De ser esta la situación actual, mi pregunta sería ¿por qué no se dio por concluir el procedimiento de inmediato si estábamos ante una posible crisis por desabasto de medicamentos contra el cáncer, que es una sustancia vital de vida? Y además de esto, también quisiera plantearle que, según declaraciones de Hacienda, en particular de Raquel Buenrostro, las unidades médicas empezarían a atender el medicamento a partir del lunes de la semana pasada en la Ciudad de México y desde el martes a nivel nacional. En tal supuesto, y dado que usted dijo que ustedes son les corresponde el destino final del medicamento, me gustaría conocer eso. ¿Cuál es el método de distribución y suministro de estas dosis a nivel nacional? Que en teoría ya se está realizando el abastecimiento en hospitales. ¿Quiénes son los encargados de esta distribución y cómo se está realizando esta estrategia? Por su atención y por su respuesta, gracias. Gracias, senadora Beltrones. Tiene la palabra senadora Marta Cecilia Márquez Alvarado por el Partido Acción Nacional. Muchas gracias, presidente. Bienvenido, doctor Novelo. Yo la verdad es que creo que estoy un poco menos confundida que los papás de los niños del Hospital Federico Gómez, pero sí muy confundida. En primer lugar, quisiera solicitarle, comisionado, porque no hay un enlace legislativo con el Senado por parte de la COFEPRIS, que se me ayudara a acelerar el permiso para importar el medicamento Zolgensma, que es un medicamento que aplicado en menores de 2 años con un padecimiento grave pueden continuar viviendo sin necesidad de ayuda para respirar. Le solicito, por favor, que se me dé la atención para gestionar esto para una niña, una bebita del estado de Aguascalientes. Soy muy consciente de que no podemos esperar a la glosa de cada informe para tener este tipo de encuentros, para generar diálogo. Diariamente suceden cosas de las que lamentablemente nos enteramos por los medios de comunicación y son, señor comisionado, malas noticias. Por eso no podemos solamente escuchar lo que usted viene a compartirnos hoy, en medio de resultados y acciones positivas en este primer año de gobierno y desde luego del gran, enorme esfuerzo que realiza el gobierno federal por combatir la corrupción, cueste lo que cueste. Eso de verdad que hoy sí lo reconozco, hoy sí tengo que felicitarlos por este enorme esfuerzo por combatir la corrupción. Por eso me voy a permitir hacer un recuento de sucesos que, además de ser lamentables, nos han conmovido. Y hoy me sorprende la falta de sensibilidad, porque la verdad a mí el único tema que me tiene aquí es el tema de la falta de medicamentos. Ningún otro, ni cannabis, ni burros, ni animales, ni ningún otro. De acuerdo con documentos de la Organización Panamericana de la Salud, el cáncer infantil en México es la principal causa de muerte por enfermedad en niños entre 5 y 14 años de edad. El 65% de ellos se diagnostica en etapas avanzadas. La leucemia es el principal tipo de cáncer que se diagnostica en este grupo etario, seguido por linfomas. Por otro lado, la Dirección Ejecutiva de Supervisión y Vigilancia Sanitaria de COFEPRIS es la responsable de emitir órdenes de verificación para realizar visitas de inspección a laboratorios, farmacias, boticas, almacenes de medicamentos, etcétera. Su página de internet expone mediante gráficas la cantidad de visitas que han realizado. Lamentablemente, no hay información disponible sobre las visitas que se han llevado a cabo en el 2019. Hay demasiado combate a la corrupción, pero cero transparencia. Eso no es compatible. Sin embargo, podemos estar seguros de que algunas de estas fue para verificar la calidad de un medicamento, en particular el metrotexato. Eso ya no lo dijo. El 23, faltó el dato de mayo, el que acaba de dar a conocer hoy.
ese dato tan revelador y tan triste que acaba de dar a conocer hoy falta en mi relatoría. Usted dice que en mayo se sancionó a un laboratorio. El 23 de agosto los padres de niños con algún tipo de cáncer acudieron a Palacio Nacional. El 26 de agosto tomaron el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por eso sale este tema a la luz, no porque la COFEPRIS haya hecho público que un laboratorio fue sancionado en mayo y hoy ya es octubre. El asunto tomó relevancia hasta entonces gracias a los papás y se tornó del dominio público. El 27 de agosto llevaron a cabo una rueda de prensa desde las instalaciones del Hospital General Federico Gómez. Ese mismo día, COFEPRIS, hasta ese día, publicó un comunicado por el que garantizaba que el protocolo no había sido asegurado. Que el protocolo no había sido asegurado, sin embargo, hay columnas como la de hoy, hasta hoy también, que muestran lo contrario y que exponen que el almacén de una de las farmacéuticas fue clausurado bajo el sello de suspensión número 089. El 31 de agosto se involucra el secretario de Salud. El 21 de septiembre dan a conocer mediante un comunicado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la de Salud y la Marina la importación de 38,000 unidades de metrotexato. Y aquí va la pregunta. Derivado de la incidencia, prevalencia de leucemia, esta requiere atención especial, así como la labor de la COFEPRIS para garantizar la calidad del método de tratamiento que los médicos eligen. Señor comisionado, ¿podría usted dar cuenta de los resultados que arrojaron las visitas de inspección sanitaria a los laboratorios PISA, Zurich, Teva, Accord, Asofarma y Fresenius? Que ustedes han manifestado que cuentan con licencia de producción de metrotexato, como para determinar la suspensión de su producción, además de su retiro del mercado. En caso de haber sido asunto de anomalías administrativas, que se contradijo porque primero dijo que son anomalías administrativas y luego dijo que no tanto y que era indicios y sospechas. ¿Fueron estas tan graves como para enfrentar un asunto de desabasto? Es decir, ¿fueron estas anomalías administrativas tan graves como para que los padres de familia lidiaran con la angustia que habita entre la vida o la muerte de sus hijos? Bajo el argumento del combate a la corrupción y del ahorro, esta administración ha invadido todas las esferas, todas. Sin embargo, todavía no hay arrestados, ni culpables, ni denuncias, ni nada. Solo desabasto y confusión, solo eso hay. Por cierto, ¿a cuánto asciende el costo de traslado a los estados y a los hospitales del país de las unidades importadas de Francia? ¿No salió más caro el caldo que las albóndigas? Los senadores del grupo parlamentario del PAN hemos mantenido una línea abierta con los padres de familia así. Y no podemos ser ni espectadores ni cómplices de omisiones por parte de la autoridad, porque usted, comisionado, usted es autoridad. Los laboratorios no son autoridad. Seguiremos velando para garantizar desde este Senado el derecho a la salud. Hay varias incongruencias, comisionado. Se lo digo, usted reconoce que en mayo informó a PISA de esta sanción, nada más que el responsable público es usted. Ningún laboratorio es responsable de lo que está pasando. El responsable público es usted, ningún laboratorio. ¿Por qué no se hizo pública en mayo dicha falta administrativa? Dice que nos informamos unilateralmente, pudiera ser, y que no estamos bien informados. Discúlpeme, pero claro, la prueba está aquí ante los medios de comunicación. Estamos muy mal informados. Ni siquiera los senadores sabíamos que en mayo hubo una sanción para un laboratorio. Por primera vez hoy, 30 de septiembre, nos enteramos que en mayo hubo una sanción a un laboratorio. Y lo digo, doctor, porque todos podemos estar mal informados, ¿eh? No está exento el presidente de la República de estar mal informado. Yo como senadora puedo estar muy mal informada, puedo tener falta de criterio, pero el presidente también puede estar siendo mal informado por su secretario. Si usted como comisionado federal también puede estar mal informado, también su personal puede estar realizando mal el trabajo. Ahora, mi duda es, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer la COFEPRIS? ¿Vamos a seguir importando medicamento? Yo quisiera cerrar con esto porque ya me pasé el tiempo, una disculpa. Y le quiero recapitular que renunció el director del IMSS hace tiempo por la fuerte intromisión de la Secretaría de Hacienda. Yo espero que esta renuncia haya servido para generar un respeto hacia el IMSS. En otro momento renuncia luego el secretario de Hacienda
y dice que por discrepancia en materia económica, por decisiones sin sustento. Ojalá que la renuncia del secretario de Hacienda haya servido también para que se reflexione desde el gobierno federal con la intromisión que está teniendo la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, decía el secretario de Hacienda, exsecretario de Hacienda, durante su gestión sus convicciones de que la política económica debía realizarse con base en la evidencia no fueron escuchadas. Hoy también renuncia el doctor Moar, hoy otra nueva renuncia. Ojalá la renuncia del doctor Moar, que es el coordinador de hospitales, ojalá también sirva de algo para hacer reflexionar al gobierno. Y bueno, decirle que el artículo 5 de la COFEPRIS dice… Senadora, ¿podríamos concretar? Sí, ya voy por a favor? concretar. Dice que se requiere para ser comisionado de COFEPRIS experiencia de por lo menos 5 años en áreas relacionadas con el ámbito de competencia de la Comisión Federal. En su currículum, doctor, que está en la página de la COFEPRIS, yo no veo reflejada esta experiencia, yo no veo reflejados esos 5 años en materia de experiencia de regulación. Doctor, por amor a México, le pido que reflexione sobre su experiencia, sobre si su experiencia está siendo suficiente, y por amor a México le pido que reflexione en caso de estar recibiendo indicaciones que violen la ley. Por amor a México le pido que reflexione si la COFEPRIS se ha equivocado, por favor. y si es momento de corregir. Ya termino. Y por amor a México le pido que cuide si sus decisiones, más allá de coadyuvar para garantizar el derecho a la salud, la están interrumpiendo. Muchas gracias. Bien, no podemos de ninguna manera obligarnos, pero sí respetar en lo posible el tiempo que nos hemos asignado entre nosotros. Le daría la palabra a la senadora Antares en primer término y continuando la senadora Eva Galaz-Caleti. Bueno, en obvio de tiempo, yo solo quiero decir muchas gracias, doctor Novelo, por estar aquí. Creo que he ido contestando ampliamente lo que se ha preguntado y lamento que la senadora Marta no haya estado presente en su respuesta porque creo que ya contestó a todo esto. Yo solo quiero pedirle encarecidamente el nombre de un enlace de la COFEPRIS. Es todo lo que necesito. Gracias. Gracias, senadora Antares. Muy amable. Senadora Eva Galaz. Igualmente, doctor, me da mucho gusto que esté ya involucrando a la COFEPRIS en el etiquetado frontal alimenticio. Yo quisiera saber si la COFEPRIS también va o tiene a su cargo la vigilancia que le permita tener incidencia en la salud escolar, específicamente en la calidad de alimentos y bebidas, que es parte del etiquetado frontal. Y quisiera saber si la COFEPRIS puede regular los permisos de publicidad de alimentos y bebidas chatarra. Y por último, ustedes pudieran pedir presupuesto para la instalación de bebederos públicos como una estrategia para combatir el consumo de bebidas chatarra, porque hay que tener la consideración sobre la vigilancia sanitaria para cuidar la calidad y potabilidad del agua. Yo personalmente pasé una iniciativa donde estoy pidiendo que se instalen bebederos en todos los hospitales, las escuelas y lugares públicos. Algunas personas han contestado que sí hay bebederos en las escuelas, pero lo malo es que o no tienen agua o tienen agua contaminada. Son muy poquitas las escuelas que realmente tienen agua potable para los niños. Y si habría posibilidad de que la COFEPRIS ayudara en eso. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Le doy la palabra, doctor José Alonso Novelo, a usted. El instrumento legal armonizado con la Ley General de Salud respecto a la cannabis. Quiero nada más hacer la reflexión.
porque sí me veo obligado a hacerlo. Si no, manejaríamos el gobierno meramente a través de máquinas o robots. Tengo mi opinión y confronto los resultados. Se dice que la cannabis se atreve a decir cierto sector de la sociedad o individuos, son sector de la sociedad, que la cannabis no es peor que el alcohol y el tabaco. No sé en qué fundan su opinión, pero cuando el alcohol se liberó y se puso permisivo, que es la palabra contraria a la no prohibición, perdón, a la prohibición, y el tabaco también se liberó, y se convirtieron en sustancias de libre acceso. Está probado que el alcohol es un alto riesgo sanitario y el tercero es la nicotina. Y de cannabis no podemos saber porque no está liberado. Nada más que es cuestión de liberar la cannabis, ejercer la permisividad social para que podamos evaluar cuál es más peligroso. Quiero decirle, que lo que resulte de la ley sobre cannabis, que está siendo discutida por diferentes instancias y actores, en lo que nos corresponde, lo acataremos. Y lo que nos corresponde es salud y riesgos sanitarios. La parte recreativa o lúdica no está dentro de nuestra competencia. ¿Cuándo? Pues forzosamente tiene que ser antes de los 180 días que dicta la Corte. Y ya vamos. El impacto para instrumentar legal y armonizar la Ley General de Salud en cuanto a la cannabis es definir qué son los derivados farmacológicos de cannabis, qué profesionales de la salud van a prescribirla, permisos de importación para medicamentos con derivados farmacológicos de cannabis o principios activos de la misma para investigación, la comercialización de medicamentos con cannabis, qué instancias las van a ejercer. Porque el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud es definir los alcances e instituciones relacionadas con los protocolos clínicos y de investigación. La norma oficial mexicana 072 del etiquetado de medicamentos nos obliga a definir de leyendas de advertencia en sistemas, el sistema de contenedor, cierre, diferentes tipos de envase, sello contra niños, seguridad contra niños. La revisión de la norma oficial mexicana 012 que establece criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos nos obliga a definir criterios para la investigación de derivados farmacológicos de cannabis y la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos a establecer el control mediante monografías para la planta fármacos THC como está reglamentado. Se está considerando la revisión del dronabinol, THC sintético también, y los acuerdos de trámites empresariales, establecer los tipos de trámites y requisitos que aplicaría COFEPRIS para medicamentos que contengan derivados farmacológicos de cannabis. Entonces, sí, obviamente la ley no se discute, se acata, y después tal vez se discuta, ¿sí? Pero lo haremos. Ahora, sí se está haciendo el reglamento para regular y elaborar medicamentos e investigación. El uso lúdico pertenece a otras instancias. La regulación de salud atiende necesidades de salud. Y se está trabajando con la armonización que pidió la Corte, como empecé diciendo. Y si no queda satisfecha la pregunta de usted, quiero decirle a ustedes que ahorita usted me pidió un enlace. ¿Okay? El enlace soy yo o mi secretaria técnica, ¿okay? Para servirles en todo momento. Es poco tiempo,
son a lo mucho 6 años. Pasan muy rápido. El medicamento Zolgensma es un medicamento que sirve para la atrofia muscular espinal, una de tantas atrofias producidas por dejar de usar la musculatura por daños en la médula espinal. Pertenece al laboratorio Novartis. Nada más dicho sea de paso, considerando el medicamento quizá el más caro del mundo, pero también quiero parafrasear a nuestro presidente. Para la salud no hay medicamento caro. Podrá verlo costoso, pero no hay medicamento caro. Yo sí creo en el presidente, sí creo en mi presidente. El enlace a la COFEPRIS, yo mismo o mi particular Gabriela Huitrón, para quienes preguntaron y quienes no preguntaron. ¿Qué tema COFEPRIS con los bebederos? Es un tema apasionante. Los bebederos no solamente públicos, sino los bebederos en las escuelas. Los entornos escolares acabamos de firmar un convenio de intención con el DIF, que está a cargo de los desayunos escolares. Y nosotros tenemos la responsabilidad de checar los productos que adquieren para la alimentación de los niños, su inocuidad y su calidad. Al mismo tiempo, el tema de los entornos escolares, que hemos propuesto aumentar a los entornos laborales, donde se expende mucha comida y bebida chatarra. Respecto a la publicidad de alimentos chatarra, va junto, podemos decir coloquialmente, va junto con pegado con el etiquetado. El etiquetado lo enfrentamos en el momento de adquirir el producto. En cambio, la publicidad, estamos continuamente intoxicados de una mala publicidad por las carreteras, en los espectaculares, en la televisión después de determinadas horas. Y es un tema de verdad urgente regular la publicidad. Ahorita actualmente existen terceros autorizados que atienden el tema de la publicidad. Y ahí están los resultados para ver por la gente que quiere argumentar o tratar el tema. Creo que con esto los bebederos públicos, ¿no?, y los entornos escolares, cuidarlos de bebidas y comida chatarra. ¿Qué más? ¿No? Y usted, quiero decirle, senadora Marta Cecilia Márquez, sí quiero decirle que estoy de acuerdo con sus preocupaciones, ¿sí?, pero resolvámoslas juntas. Ya la gente está cansada de palabras. Si el pueblo de México quiere palabras, compraría libros. El pueblo de México quiere acciones. Y es un compromiso, no importa qué color. Le exigen al gobierno decir que ejerza sin distingos de colores. También tenemos que pedirle a los legisladores que piensen solamente en el color de la raza de bronce. No dejemos de pensar en nuestros partidos, en nuestros intereses personales, en nuestros intereses de grupo. Nada por encima de la ley, nadie al margen de la ley, nada por encima de la salud. Ese es nuestro precepto y agradecemos, senadora Marta Cecilia Márquez,
todos los apuntes que a nuestra conducta usted marca. Nos gustaría conversar con usted en corto para informarle de todo lo que hacemos en COFEPRIS, pero sí no podemos generar información pública, no podemos convertir en información pública información que está en potencial proceso legal. Si alguna pregunta olvido responder, por favor, recuérdemela. Muchas gracias, senador Beltrones. Le esperará por escrito las respuestas a sus preguntas, si nos hace favor. Iríamos a la tercera y última ronda. Enseguida le tocará a usted.